Ya lo dice el maestro Melvin Rivera Velázquez, quien quiere ser podcaster y no está haciendo podcasting, simplemente no quiere ser podcaster. Así que aquí estamos, promovidos, motivados por esta frase, que pues es una analogía que Melvin hace acertadamente sobre o el pensamiento de un autor acerca de la escritura. Y que es muy válida y que pues nos motiva a quienes estamos atraídos, a quienes estamos interesados en esta nueva, bueno, no nueva, esta interesante forma de comunicación que es el podcasting. Mi nombre es Julio Sandoval, puedes encontrarme en Twitter, así como en la mayoría de redes sociales, como @jsandoval.com. En este episodio, número 26 de Lab Insight, vamos a hablar de generaciones, de protagonistas y de preocupaciones. Bienvenida, bienvenido. Lab Insight, novedades y herramientas para la comunicación social en la era digital. En este episodio vamos a hablar de la generación millennial, de las preocupaciones que tiene esta generación, que viene a ser la protagonista de la realidad en la que ahorita estamos. Pero antes de hablar de estas preocupaciones, quisiera hacer un breve repaso sobre cómo se determinan las generaciones actuales, ¿no? Tomemos en cuenta que quienes nos dedicamos a la comunicación tenemos que saber, bueno, es una de nuestras obligaciones, es conocer quiénes están del otro lado. En la medida en que conozcamos a nuestros públicos, se va a determinar el éxito que tengamos en nuestras estrategias que impulsemos en materia de comunicación. Entonces, conviene saber cuáles son las 4 generaciones que por lo pronto son las que tenemos, sí, que a nuestro alrededor. La primera es la de los baby boomers, sí. ¿Quiénes son los baby boomers? Son aquellas personas que pues se han desarrollado en un contexto analógico, ¿sí? Constituyen el 22% del total del universo que consideramos como público objetivo y son aquellas personas que nacieron entre 1946 y 1964. Es decir, por ahora estarán entre los 55, 60 años tal vez. Y son quienes vivieron, por ejemplo, como hitos históricos, la Guerra Fría, Woodstock. Ellos conocieron la televisión analógica. Como comunicación conocieron el teléfono de cable, aquel que tenía una ruedita. Y son personas como reflexivas, metódicas, ¿sí? No son tan instantáneas como ahora. Y eso, ¿no? La siguiente generación es la generación que se conoce como la generación X. Esta generación abraza el 18% del total. Sí, son considerados inmigrantes digitales porque son quienes han vivido esa transición de lo analógico, perdón, de lo analógico a lo digital. Sí, son aquellas personas que dejaron los transistores por los bits. Y claro, vivieron el tema del muro de la caída del muro de Berlín, vieron aparecer las primeras computadoras, aparecer el correo electrónico y sin embargo siguen siendo, en cuanto al tema este tecnológico, comunicativo, siguen siendo un tanto reflexivos, relativamente lentos, ¿no? Em, la motivación que bueno, los baby boomers, sí, los análogos 100%, tienen como motivación un orden, sí, una estructura, ya, una estructura social. Mientras que la generación X tiene ya como motivación el alcanzar logros, alcanzar metas. Hasta ahí tenemos las dos generaciones que preceden a la generación que está marcando la realidad actual, que es la generación millennial o la generación Y. Esta es la generación que abarca el mayor porcentaje del total. Hablamos de un 42% y ya es considerada, puede ser considerada como los nativos digitales, ¿sí? Son quienes nacieron entre 1980 y 1999 y pues hoy por hoy deben estar por los 17, 35 años tal vez, un poco más. Y claro, ellos han vivido de cerca, hemos, porque aquí ya me incluyo yo también, el tema de la globalización, pues nos marcó como hito histórico el 11 de septiembre.
Ya conocemos las tablets, los teléfonos, la mensajería instantánea, Facebook. Y pues de cierta forma, en este sentido, en este contexto, somos capaces de tomar decisiones un poco más inmediatas. Y claro, tenemos como motivación la socialización, el disfrute. Y ojo, cuando digo el disfrute, vamos a revisar que refiere a una de las preocupaciones, ¿no? Que están latentes en esta generación, que por lo visto es la que tiene el mayor porcentaje del total. Es el público por excelencia que hoy por hoy tenemos los comunicadores. Es el público objetivo al que más tenemos que ponerle atención. Luego tenemos, obviamente no estoy desmereciendo ninguna de las otras generaciones. Luego tenemos la generación Z, que llega a un 17%. También son nativos, son mucho más, o sea, también son nativos digitales. Y claro, hoy por hoy deben estar hasta los 17 años, me imagino, porque son quienes nacieron a partir del año 2000. Están súper más familiarizados que nosotros con todo lo que tiene que ver con la tercera dimensión, los videos en 360, están marcados por la inmediatez y claro, tienen como motivación, en comparación a las otras generaciones, la contribución, la movilidad, todo este tema que refiere al conocimiento colaborativo es una de las cosas que definen quiénes son en la generación Z. En todo caso, para quienes nos dedicamos a la comunicación, es muy importante que conozcamos, como ya lo mencioné antes, a nuestros públicos. Y uno de los públicos primordiales que tenemos son los millennials. Así que vamos a repasar 6 preocupaciones que ellos tienen, 6 cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos vamos a dirigir a ellos, cuando vamos a plantear estrategias para comunicarnos con ellos. Los millennials. Algunos acontecimientos que están pasando en el mundo son consecuencia de las decisiones que ha tomado el gobierno y algunas que no han sido de lo mejor. La realidad última, contemporánea, ha sido marcada por los ataques terroristas en Europa, las polémicas de elecciones de Estados Unidos, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit, también conocido de esa forma. Pues son acontecimientos que han marcado la realidad actual y de cierta forma han debilitado la confianza de la generación millennial, de la generación Y. Y de acuerdo con Expansión, ¿sí? O otro medio, otro sitio, en la encuesta Millennials 2017, impulsada por la consultora Deloitte, los millennials consideran estos hechos como graves amenazas para su futuro. Textualmente, el documento de la investigación dice que los jóvenes están preocupados por lo que acontece en el mundo, a tal grado que han perdido la confianza en las promesas de sus respectivos países. Esto es, creo que relativamente grave y también tiene una gran parte de positivismo, ¿no? Porque toda disrupción, todo tipo de ruptura como esta va a constituir también una oportunidad para mejorar cosas. Los más de 8,000 encuestados por esta consultora, que llevó a cabo su investigación en 30 países diferentes, aseguran tener motivos para no perder el optimismo y resumen sus preocupaciones en 6 temas que son los más importantes y son los que vamos a revisar en este episodio. El primer tema, la primera preocupación que tienen los millennials es el desequilibrio en el mundo. Es muy probable que, debido a la incertidumbre política y económica que hay en el mundo, los millennials abandonen su empleo y prefieran, en un futuro, tener un empleo de tiempo completo que les asegure un salario mensual y seguridad social. Es decir, hoy por hoy no están preocupados por alcanzar o ubicarse en un puesto al cual van a dedicar toda su vida, hasta el punto de llegar a jubilarse, a pensionarse y disfrutar a la vejez de los beneficios que se implica. Se está cambiando completamente de pensamiento en ese sentido y ahora las aspiraciones son otras, ¿no? La segunda preocupación que tiene la generación millennial es sobre los problemas personales.
En Europa, los jóvenes de esta generación están preocupados por los ataques terroristas que se viven en ciertos lugares, el empleo que los está dejando de lado. De hecho, en mercados emergentes, el 71% de los millennials trabaja para ser más feliz que sus padres. Esta es una de las aspiraciones, como veíamos antes en la categorización de estas generaciones. Los millennials tienen una de sus motivaciones principales es la socialización y el disfrute, es decir, se tienen como meta alcanzar una vida un poco más plena, no tan marcada por el hecho de o la necesidad de alcanzar metas o logros que podrían considerarse como convencionales, ¿no? La tercera preocupación es la participación social. Este dato es súper interesante. Algunos integrantes de la generación Y, ¿sí?, de los millennials, están buscando pertenecer a un grupo donde se fomente la ayuda a causas sociales y educativas con el fin de mejorar su entorno, donde viven y se desarrollan profesional y personalmente. Esta preocupación a mí me parece súper buena, súper positiva, porque estamos hablando de conciencia, ¿sí? La mejor revolución, desde mi punto de vista, será la de la conciencia. Y si es que le apuntamos, como me sucede a mí también, a, a vincularnos a iniciativas que promueven causas sociales, educativas, pues creo que estamos ya comenzando a aportar de otra manera a la sociedad y a la realidad a la que nos debemos. La cuarta preocupación refiere a la flexibilidad laboral. En los trabajos, la mayoría de los jóvenes, hablamos del 84%, goza de flexibilidad laboral, situación que incrementa su productividad. Este es un dato también súper interesante. Este hecho reduce en un 35% sus posibilidades de buscar nuevas oportunidades de trabajo, al menos en el siguiente par de años. Es decir, ahora las nuevas tendencias se orientan al teletrabajo, a la flexibilidad y se empieza a romper ese concepto, esa idea en la que pues se tienen que trabajar 8 días diarias o mucho más en algunos casos y se pone por encima de todo eso el tema de cómo se siente la persona, ¿sí? Del bienestar personal. La quinta preocupación tiene que ver con las posturas radicales. Los integrantes de esta generación, de los millennials, aceptan a sus líderes o más bien para aceptarlos, una de las formas en las que se puede llegar a concretar esto es el hecho de que usen un lenguaje coloquial, directo, franco, ¿sí? Mientras que existe un marcado rechazo a aquellos líderes que tienen posiciones controversiales o que crean división. Siempre estos discursos que están orientados más a la unión, a la colaboración, van a tener mucho más acogida en estas presentes generaciones, ¿no? Que hoy por hoy están marcando la realidad, ¿sí? La sexta y última preocupación que nos ofrece el estudio, desarrollado por la consultora Deloitte, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿sí? Un estudio denominado Encuesta Millennials 2017. Esta sexta preocupación es sobre el papel que tiene la generación Z. ¿Cuál es la generación Z? Pues aquella que está después de la generación Y, de la generación de los millennials, aquellas personas que nacieron a partir del año 2000, sí, y que pues nacieron en un contexto mucho más de inmediatez, sí, y de instantaneidad, ¿no? Hasta cierto punto inclusive de superficialidad, ¿no? En los mercados emergentes, 70% de los millennials, sí, cree que la nueva generación tendrá un impacto positivo en el mercado laboral. Mientras que, los millennials es como que tenemos fe en la nueva generación. Sin embargo, las generaciones que están un poco más atrás, ¿sí?, las personas más maduras, de aquellas, solo un 52% confía en las habilidades de los próximos profesionales. Y yo creo que esto es algo natural, sí, opinión personal. Y pues creo que hay que ver cómo la situación evoluciona, ¿sí? Y adaptarse, ¿no? Siempre la adaptación va a ser la mejor forma de superar cualquier tipo de inconveniente. Estas han sido las 6 preocupaciones de la generación millennial, generación a la que seguramente se deben muchos de nuestros públicos objetivos
de nuestros públicos de interés recíproco con quienes estamos trabajando, diariamente, quienes estamos dedicados a la comunicación. Escucha, adelanta, retrocede, repite, comparte, interactúa, cuando quieras, como quieras, donde quieras. Esto es un podcast. Esto es Lab Insight. Esto es Lab Insight. Espero que te haya agradado este tema, hablar de las generaciones, de aquellas cosas que les preocupan. Y bueno, antes de finalizar, quisiera hacer un repaso breve sobre cuáles son las preocupaciones que tienen los millennials, ¿no? Este artículo al que hoy estoy haciendo referencia, principalmente el tema de las preocupaciones, lo vas a encontrar en su versión original en la descripción de este episodio. En fin, recordemos que la primera preocupación de los millennials es el desequilibrio del mundo, ¿sí? Cómo están las cosas moviéndose a nivel mundial nos preocupan bastante. La segunda es sobre los problemas personales, sobre no deberíamos llamarlo problemas personales, sino tal vez será cuestionamientos, ¿sí? Personales, en donde el tema del disfrute de la vida viene a ser mucho más importante y necesario que quizá cuestiones materiales o cuestiones de metas o logros. La tercera preocupación es sobre la participación social, sobre la necesidad de vincularse a iniciativas que promuevan cuestiones que nos interesan verdaderamente. La cuarta es sobre la flexibilidad laboral, sí, sobre la forma en que esta nueva manera de trabajar puede incrementar la productividad. La quinta es sobre las posturas radicales, la forma en que aceptamos y rechazamos ciertas posiciones de líderes que están en nuestro entorno, ¿no? Y la sexta es el papel que tendrá la generación que viene. Nosotros como millennials pues tenemos fe en esta generación, y mientras que los adultos maduros hay un porcentaje interesante que confía en las habilidades de estas o en el desempeño de estas nuevas generaciones. Esto ha sido Lab Insight. Agradezco tu comentario, tu opinión, tu sugerencia. Puedes encontrarme en Twitter como @jsandovalcom, en al menos en la mayoría de redes sociales como @jsandovalcom, y más sobre esta iniciativa de Lab Insight. Puedes encontrarlo en www.socialtegia.com. Si es que se te complica comunicarte conmigo a través de estas vías, puedes hacerlo también a través del canal de Telegram llamado Lab Insight. Esto ha sido todo por hoy. Sí, ya vamos exactamente 18 minutos de grabación, y creo que pues conviene dar por terminado este episodio número 26. Que pases muy bonito donde quiera que estés. Agradezco tus comentarios, tus sugerencias, tus inquietudes. Que pases muy bien.